Queridos estudiantes del grado cuarto, los saluda su profesora. Quería explicarles que el tema de hoy pues son los números mixtos y las fracciones equivalentes. Los números mixtos son aquellos que poseen una parte entera y una fraccionaria, como podemos ver en la guía, en la explicación. En la conversión de un número mixto, cuando es una fracción impropia, entonces viene acá la fórmula, pero entonces en el ejemplo hay un error. Dice que se multiplica el denominador por la parte entera. En este ejemplo sería 5 por 8. Y resulta de que al escribirlo en la parte siguiente colocaron fue 8 por 8. Entonces aquí sería el error que hay, que debería ser 5 por 8. Entonces en esta parte debería ser 5 por 8. Me quedó muy grande el 5. A ver. $5 por 8 y se suma el numerador de la fracción. Sería 5 por 8 más 7. 5 por 8, 40 más 7, 47 y se dejaría el mismo denominador. Entonces, quería aclarar esa parte. Siempre nos va a dar una fracción impropia. Ahora nos dice conversión de una fracción impropia a un número mixto. Cuando necesitamos pasar, ¿cierto?, una fracción, por ejemplo 28 tercios, a un número mixto, o sea, con una parte entera y un fraccionario. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, dividimos el 28 dividido 3, ¿cierto? Entonces, el divisor, que es el 3, sería el denominador. El cociente, que dio 9, 9 por 3, 27, a 28, 1. Entonces, hay de residuo 1. Ese sería el numerador. Observemos entonces el ejemplo. El cociente sería la parte entera, 9. El 3, que es el divisor, pasaría a ser el denominador y el residuo, el numerador. Y allí tendríamos entonces un número mixto. Ahora, ¿qué es una fracción equivalente? Una fracción equivalente nos dice que representa la misma cantidad. O sea, por ejemplo, observemos este rectángulo que está pintado la mitad de rojo y la mitad está en blanco. Hagamos de cuenta que es una ventana. La parte roja es la parte sucia y la parte blanca es la parte limpia. Si observamos detenidamente, está dividida en 12 partes iguales, de las cuales 6 están sucias de las 12 que son. Pero si yo dividiera este mismo rectángulo en 2 partes iguales, como les decía al inicio, diríamos que solamente está sucia una de las 2 partes. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, que yo puedo tener la misma ventana, del mismo tamaño, de la misma forma, o sea, una ventana del mismo tamaño, pero puedo tener varias divisiones en esa ventana. La puedo tener dividida en 2, en 4, en 6, en 8, en 12, ¿sí? Pero va a ser la misma unidad, va a ser el mismo tamaño, pero dividida en diferentes partes, y que las partes sucias van a ser siempre las mismas, independientemente del modelo de la ventana o de la división que le hayamos hecho a ella. Eso es lo que nos están diciendo en las fracciones equivalentes. Aquí abajo tenemos por lo menos otro rectángulo. Entonces, imaginémonos que es otra ventana más pequeña
en la cual está dividida en 4 partes iguales, 2 de las cuales, esas rojas, 2 partes están sucias de las 4 que son. Pero si yo la dividiera también en 2 partes iguales, entonces diríamos que una está sucia y la otra está limpia. Eso sería un medio. A eso es a lo que se refieren las fracciones equivalentes. ¿Sí? Nos dicen que podemos sacar fracciones equivalentes por ampliación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo puedo multiplicar esa fracción que me están dando, el numerador por el denominador, por un mismo número. Por ejemplo, en este caso, en la tabla del 2, lo están multiplicando por 2. Entonces, 7 octavos lo multiplican por 2. Entonces, 7 por 2, 14. Y 8 por 2, 16. Entonces, ahí ya nos salió una fracción equivalente por ampliación. Cuando hablo de ampliación es multiplicación. El resultado que me da 14 16avos lo multiplico por 2. Otra vez por la tabla del 2. Entonces ya sería 14 por 2, 28, 16 por 2, 32. Que yo lo quiero hacer por la tabla del 3, claro, yo puedo coger 28 32avos, multiplicarlo por 3 y me va a dar una nueva fracción, ¿cierto? Por la multiplicación que he hecho, por 4, por 5, ¿sí? Por cualquier número se puede amplificar. Y simplificar, que es muy importante, es dividir. Cuando yo simplifico, estoy cogiendo una fracción grande y la estoy volviéndolo en su mínima expresión de la unidad. Entonces, por ejemplo, tenemos 16 24avos dividido 4. Tanto el numerador como el denominador se dividen por el mismo número. Yo no puedo dividir el 16 entre 4 y el 24 entre 2. Eso no es válido, no existe en las fracciones. Tengo que dividir el numerador y el denominador entre 4. En este caso, 16 dividido 4 sería 4. Estarían 4 veces porque 4 por 4, 16. El 24 estarían 6 veces porque 6 por 4, 24. Recordemos que la división es inversa a la multiplicación. Ahora, este resultado que me dan 4 sextos, 4 es un número par y el 6 es un número par. Quiere decir que es divisible entre 2, entonces lo puedo dividir entre 2. Entonces, 2 en 4 están 2 veces, 2 en 6 están 3 veces. Y aquí entonces nos daría finalmente 2 tercios, que es el resultado que nos está mostrando aquí el ejemplo. Y así, entonces, termino con la explicación del tema. Espero que puedan realizar las actividades que están planteadas hasta la página 28 para que más adelante realicemos las otras. Feliz mañana.